Hola, hola, ¿cómo están amigos del Geronto Javier? Espero que estén muy bien, espero que se encuentren bien en sus casas. Hoy día damos inicio a un nuevo programa en horario especial a las 13 horas, porque nos acompaña una persona de España, ¿sí? Nos va a acompañar Lourdes Bermejo, una gran invitada, que en verdad la conozco hace harto tiempo, mucho tiempo, gracias a la. Ahora pudimos retomar contacto con ella y nos va a acompañar en este programa en vivo con el fin de hablar sobre la gerontología, envejecimiento, cómo queremos envejecer, la atención central a la persona. Ahí hay hartos temas para hablar con Lourdes, ¿sí? Así que ahí vamos a esperar que se conecte. Eh, y la voy a invitar, deme un segundo. Buenas tardes. Hola Lourdes, qué rápido, ya le estaba escribiendo por WhatsApp, muy bien, ¿cómo está? Estaba aquí. Muy bien. Qué bueno, oiga, qué bonita su casa, ¿está en su casa o no? Ahí atrás. Sí, en mi casa. Oye, ¿grabamos solo audio o audio y vídeo? Audio y vídeo. Ah, eso. Es que por un momento en un correo habías puesto la grabación de radio y luego digo, no, de radio no, sí. No, No, por esto es eso, en por vivo, eso. Sí, 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 por eso, por eso. Estamos, esto es en por vivo eso y en directo, pero me puse ahí mona, me puse las plantas detrás, en fin. se ve muy bien, se ve muy bien. A ver, Eh, ahí. eh, Dime. sí, porque además queremos ver cómo envejecemos y tal vez Claro. después los URDE las tengamos en 10, 20 años más y vamos a ver ahí los cambios, pues sí, de Bueno, todo. si mi mamá es el patrón y mi familia también, de mujeres, mi mamá cumple la semana que viene 95 Wow, ¿y y cuánto tiene el URDE? abrimos una línea de shorts con consejos que da ella. Mire, mire, qué buena. ¿Y cuántos años tiene el URDE? ¿Quién, yo o ella? No, usted. Yo no 62. Perfecto. 30 años, fácil. Sí, sí, no Vamos, sé. vamos. Lourdes nos acompaña desde España. España, ¿qué hora es allá, Lourdes? Las 7 de la tarde. Perfecto. Ya ha tenido todo un día de trabajo, ¿no? ¿Cómo estuvo su día? Bueno, bien, activo. Ya, buenísimo. Ahí vamos a ir conversando de lo que hace. Y desde ya les queremos comentar de que Lourdes tiene no tan solo un Instagram, sino que una página web, ¿sí? Así que desde ya les vamos a invitar a que puedan visitarla después del programa, claramente, ¿sí? Que se llama lourdesbermejo.es, ¿sí? Activamente. Y, y fíjate, permíteme que diga una cosa, porque la página Adelante. web la he abierto nueva hace muy poco. Y, y precisamente abrí la página web con un artículo de presentación que se llama Me suelto la melena. Qué buena, qué buena. Y es una reflexión sobre mi trayectoria profesional en estos más de 30 años y la evolución conceptual, temática, que es una evolución también de la evolución de la gerontología, Ya, y, y además también incluso cómo he tenido diferentes páginas web y cómo he ido cambiando también las imágenes y la usabilidad de las páginas web, ¿no? claro. Y bueno, pues no sé, he hecho esa reflexión y bueno, ahora estoy en un momento de compartir mucho, de hacer muchos materiales para colgarlos, para compartirlos, para que desde cualquier lugar la gente lo pueda descargar gratuito. En fin, estoy en otro momento de mi vida profesional, activa, pero también como muy comprometida también con el legado, ¿no? Y con compartir todo lo que pueda. Qué bueno, qué bueno. Ahí entonces le invitamos a que visite lourdesbermejo.es y también va a quedar en la descripción de este video, va a quedar ahí la página para que ustedes se puedan meter. Y Sí, también a la gente que le guste la temática de personas mayores, de envejecimiento, gerontología, como lo decía Lourdes, acá arriba va a quedar el Geronto Javier para que nos sigan, por favor. ¿Sí? Lourdes estaba sacando la cuenta y nosotros igual nos conocemos hace harto, hace mucho, pero nunca habíamos podido como concretar algo. Y es qué bueno verdad. que sí. Y Eh, fíjate, yo creo que todavía no tenía las canas y todavía me teñía el pelo. De esto claro, hace muchos años ya. Pero sí que nos hemos seguido tú y yo.
o vos y yo, nos hemos como conectado muchas veces y yo creo que había como una sintonía de ver muchos temas, pero bueno, no hemos tenido la oportunidad y ya la hemos conseguido, ¿no? Sí, lo logramos. Sí, tenemos a Lourdes acá en nuestro programa. Entonces, Lourdes, partamos de lleno entonces en el programa, pero antes me gustaría que también se presentara, porque tal vez hay gente que aún no la conoce y sería bueno también conocerla desde su profesión como profesional, pero también como persona igual. Sí, cuéntenos un poquito de usted. Bueno, pues soy una señora entradita en años, ya no cumplo menos de 60, ya de ahí para arriba. Y bueno, pues empecé a trabajar en el ámbito de las personas mayores muy jovencita mientras estudiaba la carrera de Filosofía y Ciencias de la Educación. Y Ya. me puse a hacer iniciativas de actividades socioeducativas con personas mayores en los años 80 en España, cuando todavía no había prácticamente casi nada de proyectos demasiado interesantes para el desarrollo personal o comunitario. Y bueno, pues empecé a hacer como espacios de reflexión profunda con personas adultas, adultas mayores, y entonces descubrí que yo con quien estaba bien, con quien me gustaba estar era con las personas mayores, y ya decidí, antes de acabar mi carrera, unir la gerontología con la pedagogía, con las ciencias de la educación y con la filosofía. Y desde entonces empecé a trabajar con adulto mayor, los primeros 10 años aproximadamente, con adulto mayor en entorno comunitario, sano, jubilado más o menos, pero participante en actividades comunitarias, mucha mujer viuda, me encontraba también mucha, y donde en una época en la que la mujer viuda era un poco cuando quedaba sin el marido y sin un rol social muy claro, pues un poco descolocada socialmente. Y Claro. bueno, yo generaba unos espacios de reflexión, de relación, de generar vínculos muy interesantes y después tuve la suerte, como a los 10 años, de empezar a trabajar con personas en situación de dependencia, fragilidad, porque, bueno, pude empezar a dirigir un centro y a partir de ahí ya cambió mi enfoque. No mi enfoque, no cambió mi enfoque, cambió el tipo de personas con las que trabajaba, porque el enfoque era el mismo, desarrollo personal, participación comunitaria, proyecto de vida, pero claro, con personas que necesitaban apoyos o cuidados. Y a partir de ahí organicé varios centros, dirigí varios equipos y empecé con una filosofía de trabajo en organizaciones de cuidados que acá en España no había. Y luego ya dejé toda la parte esa de la dirección técnica y ya me dediqué a la consultoría, a la formación, que es lo que hago yo ahora como totalmente autónoma, consultora autónoma. No tengo empresa, no tengo fundación y tengo muchos clientes y van cambiando y me siento muy libre por todo ello desde hace ya más de 25 años que soy totalmente autónoma. Entonces, bueno, pues ya de alguna forma ya pues he hecho una línea de trabajo que quiero que la gente pueda continuar, pueda disfrutar de ella, podamos compartirla, que es, bueno, de lo que vamos a hablar también un poco hoy, ¿no? Teniendo en cuenta que yo ya estoy llegando a esa edad con la que yo empecé a trabajar cuando yo era muy joven. Claro, ahora está del otro lado igual, como que se complementa, ¿no? Es Bueno, como, todavía del otro no, lado no porque no son. estoy jubilada, en el sentido de no estoy jubilada, me quedan unos años para jubilarme y si pudieran, no me jubilaría nunca de trabajar porque a mí me encanta. Claro, Pero sí, a nivel de edad y a nivel bueno, de visión de la vida, estoy ya en el lado con las personas con las que empecé a trabajar. claro, qué interesante eso, porque a veces uno dice las personas mayores que están allá y No, ahora ya somos. cada Bueno, vez, además es que lo de con la Circle Economy y todas estas cosas ya están empezando a incluir a los adultos mayores desde los 50 años. O sea, sí, es que prontísimo. Entonces, bueno, bueno, también soy mamá de tres hombres maravillosos. Bueno, esto también como persona y como mujer bueno, pues me gusta mucho también decirlo, ¿no? Soy una sí, muy mamá, muy ama de casa, muy todas esas cosas a la vez que muy profesional. qué bueno, qué bueno. ¿Y de los tres hijos, alguno se dedicó a trabajar con personas mayores o están en otras cosas? Bueno, todos son muy gerontólogos porque han nacido y han crecido cuando eran muy pequeños yo los llevaba a mis centros Ya. y jugaban y pasaban el tiempo con ellos, incluso con personas con discapacidad intelectual. Mira, Y luego todos han colaborado de voluntarios o haciendo prácticas en algún tipo de recurso, cada uno en su perfil profesional.
Entonces, claro. y todos son muy sensibles a todo el tema de la edad, a la discriminación, tienen mucha relación con todos sus abuelos, que son ya muy mayores, los cuidan, los acompañan. Bueno, yo creo que son jóvenes que están muy, muy sensibles en el tema de la longevidad y en el tema de un poco del compromiso con las personas de más edad, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y Lourdes, hay una pregunta muy filosófica, así que tiene que ver con su profesión, que también salía ahí en el afiche, de cómo queremos envejecer. Vamos a partir por esto para ir desarrollando la temática, pero cuéntenos, cuando, cuando conversábamos y decía, queremos colocar esto de título, ¿cómo se imaginaba entonces el desarrollo de este programa? Adelante. Pues sí, yo creo que la idea de cómo queremos envejecer, yo creo que la clave es que el envejecer sea lo mismo que haber estado viviendo antes, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, las personas que han sido, que les ha gustado algo, yo creo que la idea de envejecer es poder seguir haciendo eso que les ha gustado, sea más relacionado con una profesión o con un interés que a lo mejor no lo va a hacer desde el punto de vista laboral, pero lo puede hacer como una persona voluntaria o implicada en su comunidad de otra forma. Hay personas que a lo mejor despuntan más por la parte más artística. Quiero decir, yo creo que hay personas que les ha gustado mucho tomar decisiones, estar muy involucradas a nivel cívico, a nivel político, a nivel religioso, a nivel deportivo, no lo sé, ¿no? Y yo creo que envejecer es poder seguir haciendo lo que para ti es importante, a pesar de que tengas que ir adaptando los entornos, los ritmos, la intensidad, y a pesar de que a veces la sociedad no entienda que una persona de 95 años, como le pasó el otro día a mi mamá, fue a la parroquia para ¿Ya? prestarse ya de voluntaria. ¿Ya? Entonces, la trabajadora social le decía, pero usted quiere que vayan a su casa. Y dice, no, no, yo lo que quiero es ir a ayudar, a ir a dar conversación a alguien. O sea, Claro, ella no quería recibirlo, ella quería darlo. Pero claro, como por edad, era como que le rompía la cabeza a la persona que lleva el programa, ¿no? Entonces, claro. yo creo que la idea del envejecer es que mientras podamos, y aunque sea con apoyos y adaptándonos a la realidad física y de salud que tengamos cada uno, eh, envejecer es vivir, es lo mismo. O sea, yo creo que es un gran fracaso, desde mi punto de vista, pensar que hay un tramo de la vida que va a ser radicalmente diferente a los demás. Si, por ejemplo, he dado mucha importancia a mis amigos, a mi grupo de siempre, que lo tengo, que lo cultivo desde que éramos jóvenes, por ejemplo, pues cuando seamos muy mayores, yo confío seguir quedando y seguir viéndonos y, no sé, ya veremos, ¿no? Pero si no he tenido nunca relaciones de amigos y nunca he salido y nunca me ha gustado socializar, pues yo creo que envejeceré leyendo un libro en el sofá. O sea, Claro, yo creo que es seguir haciendo lo que para ti es valioso e importante y en cada persona es diferente. Pero nadie te buenísimo. puede decir, porque tú ya tienes esta edad, ya no debes de hacer algo, ¿no? Yo creo que Claro, como un ahí continuo, está el entonces, error. Un como un continuo. continuo, o sea, es parte de la vida y, Claro, claro, como dice, o sea, tal vez no vamos a poder correr, tal vez, porque la otra vez conversamos con una adulta mayor que corrió una maratón, pero tal vez no vamos a poder correr una maratón todos los días, sino que vamos a correr, vamos a trotar, sí, vamos a eso. caminar, Claro, pero o vas a seguimos ir caminando. al gimnasio y vas a hacer la gimnasia adaptada. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho bailar, ¿no? Ya, Y me gusta mucho la montaña. Claro, yo no puedo hacer el montañismo que yo hacía cuando era joven, pero me doy paseos por la naturaleza. Y por cierto, voy a abrir una línea en mi web sobre la naturaleza porque me parece que es muy importante. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí la naturaleza me importa. Entonces ya no puedo subir una montaña como hacía antes. Bueno, pues voy a una zona más plana y más tranquilita y en vez de 5 horas, pues estoy 1 hora o 2 horas. Y a mi claro. mamá, que tiene 95, pues damos un paseo de media, porque no le da el cuerpo para más, pero vamos a un sitio y respiramos y vemos la naturaleza. Entonces, yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que nos llena. Perfecto, qué bonito. Y también cuando hablamos de la vejez, o el envejecimiento, o las vejeces que también se dicen porque son diversas, algunas personas le colocan este apellido de dignidad, o no de vivir digno, y eso también tiene que ver con lo que me estaba hablando, no tiene que ver con otras cosas. Bueno, la dignidad, desde el punto de vista de la filosofía, ya que estamos, que dije que tengo ese arranque
de la filosofía cuando estudié. La dignidad lo que nos dice es que todos los seres humanos valemos lo mismo, tenemos el mismo valor. Entonces, significa que si yo creo que yo me merezco, por ejemplo, que me traten con respeto, yo no puedo faltar el respeto a nadie, porque nadie merece menos que yo. Si yo quiero que respeten que yo tome mis decisiones, yo no puedo tomar decisiones sobre una persona porque yo quiero que me respeten las mías. Entonces, la dignidad implica que como nadie merece más que nadie, todos merecemos lo mismo, pues tiene que haber por ejemplo, una no discriminación. No puede haber una discriminación por raza, por género, por edad, por etnia, por lo que sea, ¿no? Entonces, cuando hablamos para mí de una vida digna, es que las personas tengan las oportunidades para tener esa vida que ellas quieren tener y que se la den de una forma adecuada. O sea, que si yo, por ejemplo, tengo que una persona necesita que le ayuden a comer, pues lo hagan de una forma en la que la persona no se sienta mal porque la están dando de comer, ¿no? Y no se sientan como maltratada, como si fuera, pues yo qué sé, un objeto. O si la tienen que ayudar al aseo, pues no estén hablando con otra persona, contándole la película, como si ella fuera un objeto que están ahí, ¿no? Entonces, la idea de la dignidad es tratar al otro de una forma como a ti te gustaría, o sea, con ese mismo valor que dices, a mí me gustaría que me dejaran desnuda encima de una cama cuando me están aseando y con todo el mundo que pudiera verme cuando pasan, no. Pues por lo tanto, esos cuidados tienen que ser dignos. ¿Cómo? ¿A mí me gustaría que me ataran para que no me levantara? No. Pues entonces busco un entorno donde podamos cuidar a las personas. ¿A mí me gustaría que decidieran por mí todo cuando tengo capacidad? No. Mientras tenga capacidad yo quiero decidir. Entonces, por supuesto, yo quiero unas condiciones adecuadas también para mi salud. O sea, si yo merezco unos cuidados sanitarios, pues me los tienen que proporcionar. No puede que de repente no me garanticen eso, ¿no? O unas condiciones de higiene o de habitabilidad donde viva, ¿no? O sea, que quiero decir que la palabra dignidad está en relación a lo que consideramos que es adecuado para cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, pues vivir con dignidad en la vejez, bueno, o en cualquier edad, puede haber niños o jóvenes o adultos que no están viviendo dignamente porque no tienen las condiciones adecuadas, desgraciadamente, ¿no? Pero sí que puede pasar que alguien haya vivido bien su vida normal y que por una gran edad o por una situación de dependencia, los demás piensen que ya no merece pues esforzarse tanto en que tenga esa vida digna, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Claro. Y ahí entra muy de lleno el tema de que lo conversamos antes, nosotros por correo, que era el modelo de atención central a la persona, ¿o no? Ya que se están conectando profesionales, personas mayores, etcétera. ¿Nos podría explicar, tal vez gente que no está asociada a este mundo de la gerontología o de personas mayores, cómo se trabaja en base a este modelo? Porque eso tiene que ver también con la dignidad, ¿sí? Claro, porque en un primer momento, cuando se empezaron las organizaciones de cuidados, se pensaban un poco en una idea de una institución que lo que hacía era controlar todo, ¿no? Controlaba la higiene, controlaba la comida, controlaba los horarios, controlaban que todo estuviera en orden, ¿no? Eran organizaciones donde se entendía que funcionaban bien cuando había mucho control, ¿no? Claro, el problema que tiene ese tipo de organizaciones es que la persona se queda como reducida, como si fuera, como digo yo, un mueble más del equipamiento, ¿no? O sea, tengo que fregar, vete que me molestas, ¿no? Tengo que no sé qué, tal, ahora comer, no, tal, bueno, da igual, pero el horario es este y entonces no sé cuánto. O sea, ahora todos para acá, ahora todos hacer todos juntos lo mismo, ¿no? O sea, es un poco, estábamos muy, muy basados en la idea de unas organizaciones que no se preocupaban en cómo se sentían las personas, sino que se preocupaban en que todo estuviera en orden, sin conflictos, sin transgredir normas de higiene, de control, de seguridad, ¿no? Pero, ¿cómo se sienten las personas? Sí, disculpe. Eso todavía pasa igual, ¿o cierto? Porque tampoco
entendamos, hoy ya estamos grabando, digo, estamos en vivo el 27 de julio, ¿sí? Todavía pasa esto en los hogares muchas veces, ¿cierto? No es que se haya transformado No, los hogares ni nada. Sí, vamos para allá, no. sí, esperemos que en un futuro se mejore esto. Claro, porque es un modelo bueno, que llevamos desarrollando pues muchos años o más de un siglo, desde las primeras organizaciones, desde los primeros asilos, y porque la imagen de la sociedad, o sea, muchas veces los familiares son los primeros que quieren un poco que todo funcione así, ¿no? Y a lo mejor no se Mm, preocupan tanto de cómo se está sintiendo mi madre o mi padre por tener que acatar esta disciplina, este horario, este hecho de que de repente ahora, por ser muy mayor y necesitar apoyos, tiene como que supeditarse a todo. Entonces, a un señor que le llamaron José, pues le llaman Pepito. O entonces puede ser que de repente le llamen cariño, todas las personas, cariño, ven para acá, cariño, ven para acá. Bueno, ¿por qué cariño? O sea, este exceso de familiaridad, no hay mucho cariño abuelita, ahí. pero claro, abuelita, ¿por qué me llaman abuelita? No, o sea, yo en mi Claro, vida normal, abuelita me llamarían mis nietos, pero nadie me llamaría abuelita. ¿Por qué me llaman abuelita, no? ¿O por qué me claro. ponen ahora a pintar o a colorear cosas que yo no lo he hecho, no me gusta? No sé, o sea que eh, la idea de que en las organizaciones de cuidados tiene que haber un orden, una organización, tiene que haber Disculpe el orden. procedimientos para asegurar, sí, Perdone que le interrumpa. Muy cortito, acaba de temblar en Viña del Mar, donde estoy yo por si acaso. No pasó nada. Sí, solamente un temblor pequeño, pero por si se movió la cámara o algo así, estamos en vivo en directo. Eh, Sonó una alarma, por eso la quería interrumpir, disculpe, pero fue chiquitito, no fue tan grande. Pero tranquilidad nomás a la gente que nos está escuchando, ¿sí? Dele, dele, disculpe. bueno, madre mía, yo, en fin, pensé que era otro tipo de asuntos, no una alarma de un temblor. Bueno, vamos a pensar que no sea más. No, Eh, no, no. entonces decía que, o sea, en las organizaciones de cuidados tiene que haber organización, está claro, pero la calidad tiene que ver con cómo las personas se sienten viviendo allí, siendo cuidadas allí. De alguna forma, cómo, a pesar de tener que necesitar apoyos o cuidados, pueden hacer cosas que les haga sentir valiosas, queridas, que tengan relaciones, que lo pasen bien, que tenga un sentido y una ilusión levantarse por las mañanas, que si están con un deterioro cognitivo importante, les tratemos con un respeto tremendo, Claro. porque son personas que merecen ese respeto, aunque tengan un deterioro ahora, porque eso no significa que no merezcan el respeto y que hay que hacerlo con una profesionalidad y con una humanidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atención centrada en la persona no podemos quedarnos solamente en la parte de la organización. La parte, como digo yo, que tú entras en un centro de larga estadía, en un residencial y ves, pues yo qué sé, el suelo muy limpio, muy brillante, los muebles muy fashion, ¿verdad? Pero luego las personas tristes, aburridas, aisladas, deprimidas, sin nada que hacer, ¿no? Pues a lo mejor es mejor un centro un poco más humilde, donde haya más personal y donde además las personas haya vida, ¿no? Haya vida, Claro, haya más relación, haya actividades, contacto, se claro, más saluden. actividades. Claro, lo que cualquiera necesitaría. O sea, que realmente lo único que necesitamos es generar entornos que sean, como digo yo, más humanos y más comunitarios, ¿no? Que haya pues más posibilidad. No que te pongan en un salón a un montón de gente que no conoces de nada y que a lo mejor si estás un poco sordo no puedes oír, pero si yo me llevo bien con dos señoras, pues que nos coloquen a las tres juntas en una mesita en algún rincón y que nos pongan la tele que nos gusta o que nos dejen unas cartas para jugar o que nos tomemos un café. O sea, también Claro. ayudar a hacer relaciones a las personas, ¿no? Según la sintonía que cada uno tiene, porque somos muy diferentes también, ¿no? Claro, no sé si se da allá en España, corrígeme usted, pero muchas veces los hogares, muchas veces, no todos, sí, porque también hay que hacer la salvedad que hay buenos hogares, pero Sí, en algunos hogares a las personas mayores se les coloca una silla de ruedas sin tal vez necesitar una silla de ruedas y se le coloca viendo la televisión. Ya hay programas que dan noticias 24 horas al día y, como le digo, no sé si esto pasa en España o solamente en Chile, pero las no, noticias últimamente son último minuto, breaking news, último momento, entonces están todo el día con ese estímulo frente a una televisión en silla de ruedas
y es choqueante verlo. Uno dice como, así no quiero envejecer. Sí, como No, volviendo a la no, pregunta. no, no. No, Yo no quiero no ni quiero. envejecer así ni a ninguna edad. O sea, quiero decir, si yo pienso que me van a obligar a estar sentada viendo algo que no me interesa, incluso que me asusta, incluso que me puede generar ansiedad, ¿no? Aquí en España ahora mismo estamos con muchísimos incendios y es muy grave la situación. Y claro, están las televisiones, tal, ¿no? Claro, yo entiendo que durante un rato queramos concienciarnos, verlo, estar al día, pero claro, si estuviéramos todo el tiempo, 12 horas mirando eso, con los testimonios, todo arrasado, bueno, es que te coges una depresión y no puedes ni dormir. O sea, entonces, bueno, y luego quiero decir que incluso hasta dentro de las televisiones, por ejemplo, muchas veces se coloca a las personas viendo la televisión cuando tienen un deterioro cognitivo y no pueden ver la televisión realmente porque no la están entendiendo tampoco. Pero Claro, bueno, como que las ponemos ahí, ponemos la tele y parece que están entretenidas, ¿no? Pero es falso. Pero luego claro, además puede haber una persona que la coloquemos porque tiene un problema funcional de movilidad, pero nos es incómodo tener que atenderla, tener que hablarla, tener que ofrecerle algo y la ponemos en la tele. Claro, las televisiones acá en España pues hay corte ideológico en las cadenas. No es lo mismo la uno, la 2, la 3, la 6, no es lo mismo. claro. Entonces, claro, una señora tiene una ideología determinada, una forma de ver el mundo y de repente le colocan una emisora que está todo el rato hablando en contra de lo que ella cree, de lo que ella tal, y a lo mejor le gustaría ver documentales de naturaleza o de turismo o... Y entonces dices, bueno, con tanta Smart TV, ¿por qué no? Primero, seleccionamos programas buenos, preguntamos a las personas que tienen capacidad para disfrutar de la tele, ponemos más teles para que no tengan que ver todos la misma. Y luego podemos poner, por medio de la Wi-Fi, podemos poner programas, podemos poner YouTube, podemos poner documentales, podemos poner, Claro, bueno, y hacer centros de interés. Pues habrá personas muy religiosas de no sé qué. Pues de tal hora a tal hora se ponen estos programas en tal lugar y van allí las 4 personas que opinen esto. Las que les interese otras cosas, pues hacemos una programación y vamos, yo esto lo he hecho en centros, ¿no? Y hacemos como una programación por centros de interés y por contenidos y entonces vamos moviendo a las personas, que mira, en la sala 2 vamos a poner programas de cocina durante 2 horas y a la gente que le gusta la cocina las llevamos, si no pueden ir solas, ¿no? Y a otra gente le gusta cosas más espirituales o más de folclore o, bueno, claro, y, y quien quiera las noticias, pues también le pondremos a tal hora tal noticia para que vea las noticias y se sienta que forma parte de su comunidad. claro. Pero no es, los pongo a todos y yo ya estoy, ya terminé mi trabajo. No, es que ni Claro, lo ya empezaste cumplí. tu trabajo. Sí. No, es todo un tema. Me acuerdo que también había una adulta mayor que cuidaba a su madre y a su padre eh, y contrató a una sobrina para cuidar a ellos. eh, y después cuando fue a ver un día de sorpresa cómo estaban, ella acostaba a las personas mayores durante todo el día y después iba para su casa a hacer, ella vivía al frente. Entonces ella decía, no, pues tienes que dejarlo por último tomando sol, hablar con ellos, conversar con ellos. Y les repito, esto lo hizo una adulta mayor, o sea, no es que sea una profesional, ni una doctora, ni un magíster, no. Es una adulta mayor con sentido común, que Claro. uno igual tampoco tiene que hacer una carrera de 5 años para decir No, hay que tomar sol versus hay que no, acostarlo no, a las 3 de la tarde. ¿Sí? no, no. Yo creo que el sentido común y la cultura o la forma de ver las cosas de la lógica de una sociedad que siempre ha tenido personas mayores y adultos mayores, pues evidentemente pues hay que ofrecerle cosas que le interesen, tiene que poder moverse, también tiene que echar momentos de descanso porque su cabeza y su cuerpo también requieren pues más descanso. Entonces hay que ir combinando eso con las cosas que le gustan, pero claro, ya sabemos que hay cosas que son malas para las personas adultas mayores. La Claro, inmovilidad, el no tener estímulos de otras personas, el no tener relaciones, el no recibir cariño, bueno, el no salir del mismo lugar todo el tiempo, que están como encerrados, ¿no? Bueno, todo esto es negativo para cualquier persona de cualquier edad y claro, una persona mayor, pues por supuesto, por supuesto. claro, Sería igual de malo para un niño, para un joven o para una persona de 40 años. O sea, es que si nos ponemos en la piel de alguien que de repente,
nos obligan a estar metidos en la cama o yo qué sé, ¿no? Sí, sí, no, es choqueante cuando uno lo conversa, sí, y tal vez uno lo conversa y lo escucha y es como muy normal, pero si uno se pone a reflexionar esto, es muy choqueante. Lourdes, ¿le faltó algo del modelo de atención central a la persona o pasamos a otro tema, el edadismo? Bueno, yo sí que diría que el desarrollo de este modelo, que en España lleva ya un recorrido, empezamos ya, yo por el 2008 ya empecé a publicar y yo empecé a ponerlo en práctica en el año 2000, cuando dirigía centros, sin haberle puesto el nombre realmente, ¿no? Que realmente Ya, era adaptarme a lo que las personas querían y centrarme más en las relaciones, en la convivencia y en las actividades que les gustaban, más que en programas rígidos o en protocolos así tan rígidos, ¿no? Pero lo que sí que me quería decir que es muy importante para este modelo, lo más importante es trabajar con los profesionales, que los profesionales lo entiendan y vean el valor que tiene y que trabajando de esta forma su trabajo tiene mucho más sentido y tiene mucho más valor. Entonces, no es lo mismo cuando haces un trabajo que no le encuentras el sentido, no le encuentras el valor, dices, ¿yo esto para qué lo hago? A decir, yo estoy haciendo esto y hoy me he dado cuenta que esta señora me ha sonreído, esta otra ha participado, esta otra. Entonces, primero, es mucho mejor para las personas que trabajan, ¿no? Además, conecta mucho con el esfuerzo que están haciendo, que vean los resultados, ¿no? Que vean la importancia que tiene para las personas con las que trabajan. Si eso funciona, ya el resto va rodado. Luego, además, claro, si puedes además tener el entorno con mejores condiciones, ir haciendo mejoras en el propio entorno, para que sea más seguro, para que las personas tengan mayor libertad de movimiento, pues todo eso ayuda, ¿no? Que pueda tener más luz, que pueda estar más, no sé, más higiénico, más alegre. Todo esto que ayuda, pero desde luego la clave es el equipo humano, las personas que trabajan allá y esa sonrisa y esas manos que van todos los días a decirles buenos días o a levantarles o a ofrecerles un montón de horas de compañía, ¿no? claro, perfecto, súper bien, súper bien. Le mandamos un saludo a toda la gente que se conecta. Si quieren hacer preguntas a Lourdes, aprovechemos que está acá con nosotros, así que los queremos leer también, ¿sí? Eh, Vamos al tema del edadismo, Lourdes, sí, para aprovecharla bien, sí, estamos trabajando todos los temas. Eh, Cuando hablamos de edadismo, ya lo hemos hablado en algunos programas, la discriminación por edad y todo eso, en España, en su experiencia, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo es su relación con estos temas? Pues es una realidad galopante. Hay un Espera, espera, espera. Se quedó sin audio, no la escucho. Deme un Es que segundo, me te entró una mando. llamada. Ya, ahora sí, Me ahora sí. entró- es que me entró una llamada a mí. Ya, 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 ya. Perdón, iba en galopante, ahí va. Sí. Entonces, le decía, no, yo entro a una tienda a comprarme un ordenador, un computador, una que es de una manzanita el logotipo, ¿saben? Ya. Y, y me atiende así un joven de estos guapísimos, vestidos de negro, ¿no? Y me empieza a hacer preguntas, yo empiezo a preguntarle, ¿no? Y cuando ya llevas tres preguntas que ya empiezan a ser un poco finas, ya te miran como diciendo, ¿por qué esta señora que tiene canas me está preguntando a mí por algo que yo no sabía ni, o sea, ¿cómo puedo hacer un sistema con el Time Machine, pero que no sea solo la ida, sino que sea la vuelta y a la vez se me conecte directamente con el servidor y ya el que está ahí atendiendo ya no sabe, ¿no? Y es Qué como que bueno. no puedes saber cosas, si tienes una cierta edad, no tienes que saber de eso, ¿no? O sea, eso tiene que ser Claro. los jóvenes, ¿no? No podemos ser otros, ¿no? O, o saber, mi madre con su edad sabe muchísimo de fútbol porque siempre le gustó, no le gustó el fútbol, pero quería saber de fútbol para hablar con sus nietos porque no tenía nada en común con los nietos chicos, entonces se Claro. acostumbró a ir el fútbol y desde entonces lo oye. Entonces, mi mamá, por ejemplo, que sabe decir de la selección, del otro, del no sé qué, y se pone a hablar de fútbol que es tremenda. Qué Y a mí no buena. me gusta el fútbol, pero a mi mamá sí, y mi mamá es una señora muy mayor, pero sabe un montón de fútbol, porque oye mucho la radio, y entonces se sabe todo, todo. Y entonces la gente, como que la idea del edadismo es como
como ya eres mayor, te conviertes en alguien que no sabe, que no es competente, que sus ideas no tienen valor, que no puede aportar, y te miran como de forma condescendiente, ¿sabes? Como, claro. mírala, Ah, pobrecita, ¿no? Como, ay, mírala, ¿no? ah, qué Entonces, tierno. No sé si haya pasado eso. y es muy, claro, y es que es muy humillante porque, porque es que la edad no significa que, al revés, habrá personas que por la edad tendrán una enfermedad, tendrán una patología, no, pero hay muchas otras que con la misma edad, pues, y además, sobre todo, las personas que han tenido profesiones que han supuesto un desarrollo personal o intelectual, claro, eso es muy duro, porque es como que de repente, bueno, pues no, eres un ser que no tiene, que no vales nada, ¿no? Claro, Entonces, como que pues, tiene 59 y es experto y tiene 60 y es como que, ah, qué tierno. exacto. Cuando en realidad luego vemos que hay muchísimos dirigentes del mundo, muchísimos políticos, muchísimos CEOs de grandes empresas o de multinacionales que desde luego tienen poco pelo ya, ¿eh? O sea que Claro. quiero decir que es verdad, en Sí. mujeres es menos frecuente porque hay menos mujeres en esos niveles de decisión. En Europa también las hay, pero así mayores, bueno, las ha habido, no es tan frecuente. En hombres es súper frecuente que muchas personas, muchos hombres potentes, importantes y poderosos son mayores, ¿no? Y no lo Sí, cuestiona nadie, no lo cuestiona nadie, ¿no? Y porque claro. realmente tienen esa capacidad, o sea, la han tenido siempre y ahora pueden tener 70 años y siguen siendo muy poderosos y los que más saben de su empresa, ¿no? Entonces, bueno, Claro. pues eh, está eso y yo creo que también hay un elemento que es negativo que está empezando a causar, en España se está también notando y es un poco también la idea que está pasando en una sociedad donde los recursos son limitados y donde las personas adultas mayores, por ejemplo, en España, pues las pensiones, por ejemplo, se han ido revalorizando. O sea, yo no digo que las pensiones en España sean suficientes, yo no digo que dé para los cuidados, para pagarse los cuidados, porque no da. Pero, por Ya, ejemplo, las pensiones en España se han ido subiendo, se han ido revalorizando. ya, En fin, a los adultos mayores se les cuida desde el punto de vista presupuestario, pero ya, no sucede lo mismo con las personas más jóvenes. Entonces, ya. también, de alguna forma, hay una especie de gerontofobia en personas más Claro. jóvenes porque están viendo que realmente pues la mayoría de los pisos comprados en patrimonio son de los adultos mayores, no son de los más jóvenes. Quien tiene más poder adquisitivo no es que tenga la pensión muy grande, pero como tiene menos gastos, al final es el adulto mayor. Pero ¿quién no tiene que pagar el bono del autobús? El adulto mayor. ¿Quién tiene casi no Claro. paga nada por ir al cine? El adulto mayor. No, tiene una serie Mm. de bonificaciones que ya no es por la renta. Yo puedo ser adulta mayor, ser millonaria y por ser adulta mayor tengo un montón de privilegios económicos y a lo mejor soy rica. Claro. Y sin embargo hay Ahí como- familias y gente joven en umbral de pobreza y no tienen esas ayudas como las tengo yo porque soy mayor y a lo mejor soy rica. claro, Entonces, esta especie las políticas públicas cuando se han hecho así como muy, muy en bloque, y a medida que cada vez somos más las personas adultas mayores y van a ser más, pues hay otras personas más jóvenes que, claro, que también están viendo que luego no hay dinero, que no sube, que el salario es bajísimo, que, que estamos fritos de impuestos, los que pagamos impuestos, que cada vez hay menos población que trabaja para mantener a más personas jubiladas. Y claro, todo eso también favorece una visión negativa, que al final yo creo que también se va a proyectar en estereotipo, ¿sabes? claro. Porque, Sí, le quiero preguntar algo, digo, le quiero comentar algo para que me dé su opinión igual. El 13 de julio conversábamos con Simón, que es un estudiante chileno que está en España, está en Málaga, Andalucía, y sí, él me decía que lo que hizo, porque el piso era muy caro, como ustedes le dicen, los departamentos, el tener una habitación era muy cara, se fue a vivir con una persona mayor. uh-huh, Y la universidad le ayudó en todo eso, y él vive con una persona mayor, entonces, claro, o sea, el nivel en que estamos llegando es en el que tenemos que convivir juntos, porque tal vez no hay otra opción casi por el tema económico, o sea, ni siquiera es por
lo intergeneracional, lo bonito, no, sino que es porque por un tema económico. ¿Es tan frecuente eso por allá en los bordes donde usted está o no tanto? No, no tanto. A ver, hace Ya, muchos años, ya muchos, se empezaron a hacer los primeros programas en la universidad, precisamente, de personas que puedan ir a vivir con adulto mayor. La mayoría suelen ser mujeres, pues eso, mujeres viudas ya, o hombres es menos frecuente, pero bueno, también puede haberlos. Y siempre estaba eso tutorizado por la universidad. Son pocos casos, la verdad, que son muy, muy interesantes, pero a nivel demográfico no son muy representativos, porque claro, hay que tener también una mirada, la persona mayor en general, pues también es precavida, lo de meter a alguien que no mm, conoces, a alguien joven, a que me compromete y si luego no cumple y yo no quiero responsabilidades, bueno. Y también los jóvenes no les apetece mucho ir a vivir con una persona mayor. Entonces, ya, lo que sí que está pasando es la mayoría de la gente joven no puede vivir sola en un departamento. Tienen que wow, compartir una habitación, o sea, en un departamento viven 3 o 4, cada uno en su habitación, cada vez más chicas, y algunos están en el sofá, porque no pueden pagar el alquiler de un departamento. Y sin wow, embargo, tenemos muchas personas mayores que los hijos se fueron de la casa, que la casa estaba dimensionada pues para tener 1, 2, 3 o 4 hijos cuando los tenían, y ahora viven solas. Y tienen una casa con 4 habitaciones, con 3 habitaciones, que por un lado es muy cara de mantener a nivel de calefacción y no tienen a lo mejor tanto dinero para tenerla caliente en invierno, en verano no tienen aire acondicionado porque es algo que no estaba en España de moda, se empezó a poner ahora, pero antes no se ponían. Entonces, las casas muchas veces no están aclimatadas, pero son grandes, están antiguas, pero están, claro, hay una necesidad, digamos, de vivienda y por otro lado, las personas están solas en casas que tampoco reúnen muchas veces condiciones, ¿no? claro, Pero esa idea de convivir y compartir a mí me parece magnífica, pero desgraciadamente no es tan frecuente. claro. No lo es. Mira, No lo ahí nos es. saluda la.carito.u. Hola, bienvenida. Doctora Jenny Hidalgo dice, ¿cómo explicar que no es correcto alguien que dice abuelito o un adulto mayor que no es su abuelo? Es decir, que lo ha normalizado tanto que te refuta. Y eso es muy interesante, ¿eh? A mí me han dicho personas mayores, Javier, a mí me gusta que me digan abuelo. Y uno dice, uy, el discurso de dadismo como que cuesta, ¿sí? Porque si una persona mayor lo dice, eh, claro, ahí entra como un conflicto ético, ¿no? No sé hasta dónde llega lo mío, hasta dónde llega lo demás. Claro, yo creo que una cosa es tener un lenguaje neutro que no moleste a nadie, un lenguaje neutro que no moleste a nadie, y otra cosa es que a alguna persona le guste eh, o incluso le vaya bien, no, a lo mejor no tanto que le guste, pero observamos que le vaya bien, por ejemplo, una persona con un deterioro cognitivo determinado, a lo mejor ya que le llames cariño o que le llames mi cielo o que le llames tal, no le está causando nada negativo porque ella no lo está viviendo como nada negativo y lo que nota es la ternura de la forma del habla, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor, efectivamente, en ese caso, pues es muy correcto que le llame abuelito, cariño, mi cielo, ¿no? Porque está Claro, haciendo más un lenguaje paraverbal que verbal en sí, ¿no? Pero claro, si yo soy una señora que vivo en un entorno, me están cuidando y me llaman abuela, ¿qué le voy a decir? No me llames abuela. O sea, me voy a enfrentar a quien dependo para que me ponga mala cara, para que le siente mal, para que a lo mejor se ofenda. Pues ¿qué hago? Pues me aguanto. Incluso puedo llegar a decir que me gusta. Incluso hay personas que claro, asumen formas de trato simplemente porque son inteligentes y no se quieren llevar mal con quien tiene que estar dependiendo. Entonces, y luego claro, hay gente que a lo mejor hay personas que le gustan que le llamen de tú, pues la gente mayor que es así más juvenil, más jovial, ay, por favor, no me llames de usted, llámame de tú, ¿no? Pero luego hay claro, gente que no, que le llaman, sus hijos le llaman padre y madre y le llaman de usted. Entonces, pues claro, llega a un sitio y el personal no la puede llamar como si la conociera de toda la vida, la tendrá que llamar de usted. O sea, la clave es llamar a cada uno como, como él quiere, como él considera, ¿no? Y ahí sí que hay como estilos de comunicación que deberían de adaptarse a eso, ¿entiendes? Entonces,
pero sí hay que buscar un lenguaje que no ofenda, ¿no? Yo siempre digo, cuando hay mujeres que me dicen esto, yo siempre pienso, tú imaginas que tienes un jefe y te llaman mi niña. Claro, ¿A ti te gustaría que tu jefe te llamara mi niña? A ver, mis niñas, que vengan mis niñas a la reunión. claro. Mis hijas, mis nietas, que vengan mis nietas a la reunión. ¿Me entiendes? Claro, es como absurdo, es como... Bueno, y diríamos que es, bueno, y si llama a mis niñas, no sé lo que estaría pensando, igual alguna cosa fea, no sé cómo decirte, ¿sabes? O sea, que con otros grupos de edad eso no lo hacemos. Claro, Entonces, mira, acá hay una pregunta súper buena de la Carito. Nos mm, dice, tal vez ahí nos va a tener que explicar un poquito más, pero nos dice, ¿cuál es su opinión respecto eh, a lo mejor, perdón, cuál es su opinión respecto la mejor idea de un comienzo de un proyecto con énfasis en un apoyo integral de adultos mayores? Hace un tiempo con una amiga estamos armando un proyecto. me pregunta a mí, Sí, ¿cuál es su opinión respecto a la mejor idea para comenzar un proyecto con énfasis en un apoyo integral de personas mayores? Pero igual apoyo pues, integral es como muy amplio, ¿no? pues, a ver, yo lo primero que sería, ¿para quién es el proyecto? O sea, ¿a qué personas en concreto está destinado el proyecto? Claro. Si es un proyecto, ¿qué quieren las personas? O sea, ¿qué es importante para ellas? ¿Qué les gusta? ¿Qué es lo que quieren en su vida para que su vida sea más agradable? ¿Qué quieren? ¿Más alegría, más música, más actividades, más relación con la comunidad? ¿Qué quieren, no? Poder elegir lo que comen, poder hacer, yo qué sé, fiestas, no sé. O sea, entonces, lo primero, analizar, o sea, primero, conocer bien a las personas a las que estás destinando tu proyecto, ¿no? Que no puede ser Claro. un proyecto al aire como para cualquier persona, es para alguien. Y ese alguien tiene que, dentro de lo posible, participar dándote las ideas para que luego tú las puedas desarrollar, porque no es trabajar para los adultos mayores sin contar con los adultos mayores, ¿no? En participación ciudadana, en participación cívica. Siempre hemos trabajado contando con la voz de la propia persona, de la propia comunidad, del propio grupo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Conocerles, darles la palabra, recoger todo eso y luego ya buscarte la vida para ponerlo en la práctica tanto como puedas, ¿no? Pero siempre Claro. como concretando. Yo, por ejemplo, cuando hacía trabajos comunitarios en núcleos rurales, pues yo iba a pasar mucho tiempo con las personas adultas mayores en donde luego no sabía quién de ellos exactamente iba a venir a la actividad, ¿no? Pero yo iba y había a lo mejor 40, 50 y charlaba con ellos, veía la televisión que veían, conversaba y les preguntaba cosas y en base a eso hacía una propuesta que era como un menú, como para que luego las personas que querían venir elegíamos de lo que yo creía que podía ser lo que le interesaba, pero siempre lo acababan definiendo, al final las personas que venían acababan definiendo lo que mejor querían, ¿no? Y lo que era más importante para ellas. Y a partir de ahí, pues trabajando. A lo mejor personas más religiosas querían desarrollar más ámbitos o más espirituales o más artísticos o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es siempre contar con las personas, que son las protagonistas. Claro, ahí nos dice, son adultos mayores que necesitan apoyo en sus actividades diarias y le dice ahí que le gustaría partir en juntas de vecinos de adultos mayores y conversar. Tal vez juntas de vecinos tenemos el mismo concepto, ¿cierto? Allá se Junta de llaman igual. vecinos se refieren a los que viven juntos Sí, o es que en el sí, por edificio. ejemplo, eso, en un sector viven Sí, diferentes vecinos y se organizan. eso, claro, Por ahí perfecto. iría, ¿no? Podría ser perfectamente. Por ejemplo, dice, yo quiero tener más relación con personas que conozco de mi vecindario o de mi esto. Y entonces, pues, ¿quién quiere con quién? ¿Dónde podemos hacerlo? ¿En casa de quién? ¿O tenemos una sala común, compartida? Lo que quiera que sea. Y entonces, en base a eso, se va organizando. O a lo mejor quieren salir a hacer visitas por el barrio que no salían hace mucho. Pues entonces buscamos personas voluntarias para que nos ayuden. O prefieren, o sea, pero
hablarlo con ellas, porque una cosa es que necesiten cuidados o apoyos para alguna actividad de la vida cotidiana y otra cosa es que a lo mejor no expresen lo que les gustaría. Claro, el primer día que les preguntas algo igual no se les ocurre porque no están acostumbrados a lo Claro, mejor o no les hemos preguntado mucho, pero a esto también se va desarrollando poco a poco, ¿no? O sea, yo creo claro. que es ir poco a poco y siempre partiendo de ellos y luego haciendo pequeños grupos porque no a todo el mundo le va a gustar lo mismo. Entonces, Sí, las iniciativas normalmente no son para todos a la vez, ¿no? Sino que se pueden hacer. Pero, por ejemplo, hay ejes claves. Tratar a cada persona como le gustan. La persona que es más seria, tratarla de una forma. La que es más divertida, tratarla así. La que le gusta que le llamen Pepita, la llaman Pepita. O sea, eso. Ir todo con más calma. Escuchar a las personas. Mirarlas más a los ojos. Eh, a las personas que necesitan silla de ruedas, ponernos a su altura, dejar que nos vean antes de moverlas, explicarles todo. O sea, creo que hay como muchos darles toda la información que necesiten o preguntarles, ¿quieres saber más de tu salud o quieres saber más de esto? O sea, de alguna forma hay como un básico de trato que yo creo que sí que se puede ir como una filosofía general, pero luego ya para hacer cosas concretas o actividades o espacios de vida hay que preguntar a las personas. Muy claro, creo concretamente que y hacer sí. como centros de interés, grupos que les gusten las cosas, esas cosas, ¿no? Sí, súper bien, gracias Lourdes. Ahí la carito.u, si quieres, nos puede escribir por interno, nos estamos contactando y ahí le ayudamos. Les comentamos que llevamos conversando 50 minutos, Madre ya se mía. nos va a acabar la hora con Lourdes, pero ha estado muy, muy interesante. Pero le quería hacer unas últimas preguntas. Con respecto al edadismo, que también lo hablamos con otra colega que también se conectó con Sara, eh, hablamos que, por ejemplo, cuando estaba el tema del feminismo, uno igual encuentra que hay países que se unen en base a esa causa. O está el racismo también. Cuando pasó en los Estados Unidos, todo el mundo marchó, se manifestó de alguna manera, etcétera. Eh, pero cuando pasa con las personas mayores, como que nadie dice nada, como que está tan normalizado. Entonces, ¿qué cree usted que debería eh, pasar con el edadismo? O nosotros, como gente que lucha contra el edadismo, como organizarnos a través de algún movimiento, hacer algo, ¿por a dónde iría el trabajo que hay que hacer? Bueno, yo creo que hay que trabajar en todos los ámbitos, ¿no? Fíjate, hasta dentro de la familia. O sea, porque el edadismo empieza en las familias cuando los hijos o las hijas le dicen a los padres, adultos mayores, lo que tienen que hacer cuando tienen una edad, ¿no? O cuando los nietos cogen el patrimonio, los dineros o los recursos de los abuelos y no les consultan, no les engañan. O sea, el edadismo ya está ahí, de que están viendo la televisión y el adulto mayor que está a lo mejor en su casa ni siquiera tiene el mando de la televisión, sino que se lo quitan y le ponen otro programa. O sea, ya esa discriminación, para empezar, empieza en las casas. Y Claro, cuando el adulto mayor va a una institución a vivir, a una residencia, en lo que sea, y luego los familiares dicen, pues que mi mamá vaya a hacer terapia, que mi mamá haga lo esto. Eso también es edadismo, porque estás decidiendo sobre la vida de tu madre y tu madre tiene el mismo derecho que tú a decidir. Si no quiere ir a tal actividad, pues no va a ir. Va a ir porque ya cree que es bueno para ella, porque lo pasa bien. Pero si no quiere ir, a ti nadie te obliga, joven de 40 años o de 30, pues a una señora de 80, ¿por qué la vas a obligar tú? Porque seas la hija, ¿no? Mientras ella claro, tiene, o sea, quiero decir que todo esto ya es edadismo y esto está en las familias. Y esto claro. a veces parece que el edadismo está solo en la sociedad, no, primero están las familias. Yo lo veo clarísimamente. Luego, yo creo que está muy bien que haya, pues eso, contacto entre profesionales, que haya redes, hay asociaciones a nivel internacional que están con el tema de los derechos de los adultos mayores y que están haciendo investigaciones, haciendo publicaciones, haciendo eventos para difundir. Y yo creo que está muy bien que los profesionales como nosotros ahora compartamos, dialoguemos y nos pasemos Sí, ideas unos a otros, incluso que hagamos proyectos de colaboración. Yo creo que ahí las redes sociales tienen muchísimo, muchísimo que hacer porque nos une a muchos profesionales que a lo mejor todavía no nos hemos conocido físicamente, pero colaboramos. Yo claro, este año fui a Barranquilla y conocí a colegas con los que trabajo, colaboro hace 10 años y por fin nos vimos.
Era qué bueno, como cuando yo vaya a Chile y quede con vos, o sea, va a ser como vaya, wow, ¿no? Como de qué toda la vida, ¿no? bueno, O sea, las qué redes bueno. permiten mucho y permiten difundir las buenas prácticas, ideas buenas y aprender. Pero yo creo que lo que también tenemos que hacer los que estamos en el ámbito más del envejecimiento es salir a otros ámbitos. Yo, por ejemplo, las cosas más Ya, interesantes que he hecho ha sido, por ejemplo, en el colegio de médicos, ya, hablar de edadismo a los sanitarios, porque es que los primeros que son edadistas son los propios sanitarios. O, por claro, ejemplo, al colegio de la abogacía, ¿no? Para hablar a los abogados o a los juristas sobre sí, qué significa el edadismo y cómo lo hacemos desde la aplicación de las leyes hasta la forma de trato en los juzgados, hasta el notario cuando va al señor. O sea, hay muchísimo edadismo. Yo he hecho formación en un ayuntamiento de Madrid para los señores del autobús o el personal que atiende en la ventanilla. O sea, ya. realmente deberíamos hablar de esto a todo el mundo que trabaja con personas mayores, que son todos, porque, mira, en el territorio que estoy yo ahora, en el norte de España, la tasa de mayores ya son el 25%, ¿no? Uno de Entonces, cada claro, cuatro. uno de cada cuatro. Entonces, claro, esto es la ciudadanía real. Entonces, no podemos ser edadistas con el 25% de tu población. Entonces, hay que Claro, reciclar al tendero que vende en la tienda, al notario, al farmacéutico, al constructor que te viene a arreglar el plomero, no sé, ¿no? claro. Entonces, yo creo que tenemos que dar la batalla en todos los frentes, pero empezar en casa, ¿eh? Hay que empezar en casa y no permitir que nadie le falte el respeto y le quite el derecho a la información o el derecho a la decisión a una persona adulta mayor, ¿eh? En entornos privados, ¿no? Yo creo que ese es el primer tema si nosotros lo creemos, lo vamos a proyectar, pero esto es como el feminismo. Yo tengo alguna amiga que otra muy feminista de puertas para afuera, pero para puertas para adentro la tienes que ver. Claro, que el hombre no haga nada, que la mujer lave la loza y después para Se nos afuera. acaba, y mira, a las 8 de la noche se tiene que acabar la reunión de mujeres feministas porque algunas tenían que irse a hacer la cena al marido. ¿Pero en serio Esto es o es real, ¿eh? un Esto es chiste? real. ¿O es un Esto es chiste? real. O sea que, Mm, entonces, bueno, hay que hacerlo también y hacerlo en tu casa, ¿eh? Y hacerlo con tu familia y con tu entorno más próximo, ¿no? Y ayudar a esa reivindicación, ¿no? claro. Y a veces yo he visto, por ejemplo, humoristas que no se identifican con el edadismo ni nada, pero de repente hacen chistes para poder como sembrar esa raíz como, qué absurdo suena esto. Por ejemplo, no sé, están en un show y dicen, ya que la vieja vaya a hacer la comida. Y la gente dice, pero ¿cómo dijo eso? Y después de todo el show, él dice, ¿no ven que esto suena absurdo? Pero si usted lo dice a las 3 de la tarde en su casa es normal, pero si yo lo digo en un show humorístico es Claro. chistoso. Pero es lo mismo, es igual de absurdo. Entonces, Sí, sí. Sí, sí. eh, Sí, sí. Sí, es sí. como, es como bueno como reflexionarlo desde ahí, como que uno dice, ah, mira, tal vez hay frases que digo, ahí para que usted, Sí, la sí. persona que nos está viendo, lo reflexione, hay frases que digo que tal vez no estaban tan buenas y hay que reformularlas, y tal vez soy laísta y no me estoy dando cuenta. ¿Sí? O soy machista porque estamos en la mesa varios sentados y cuando falta algo, ¿quién se levanta por ese algo? Claro. Ojo ahí, para que usted lo piense en su casa. Lourdes, Ojo ahí. vamos a tener que ir terminando, pero me gustaría que nos comentara cómo se imagina una sociedad mejor, porque como partimos diciendo cómo queremos envejecer, ¿cómo usted cree que sería el mejor contexto para envejecer? Bueno, yo creo que tenemos que ser una sociedad que primero crea en la pluralidad, ¿no? En que las personas somos muy diferentes por muchas condiciones de edad, de ideología, de cultura, de visión del mundo, de valores, de lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Cada vez somos una sociedad más plural, pero no hay ningún grupo que tenga derecho a imponer a otro grupo una forma de vida ni una forma de vivir y a su vez, o sea, por un lado estaría como este derecho a la diversidad, pero una diversidad donde el que es diferente a mí también
tiene derecho y su opinión vale lo mismo que la mía. No vale decir, bueno, somos diferentes, pero yo soy buena y tú eres tonta. No, somos diferentes y tú tienes tu criterio y tu forma de ver el mundo. Entonces, primero, una sociedad que se crea la diversidad como un valor y no como una excusa para discriminar a nadie ni para ponerle en valor. Segundo, una sociedad es buena y es cuando es justa y cuando reparte sus recursos entre todos los miembros, incluidos los que más lo necesitan. Entonces, no puede ser una sociedad donde cada vez la gente se haga 4 más ricos y luego, por ejemplo, haya personas en situación de dependencia o de fragilidad o con deterioro que no tengan unas condiciones suficientes. Eso no puede ser. O que nos gastemos el recurso en cosas muy superficiales cuando realmente no tenemos como las necesidades básicas de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar una sociedad justa. Y eso significa a veces, pues, que gente que estamos acostumbrados a no pagar por ciertas cosas, igual tenemos que pagar. O por ejemplo, que los políticos pues sean más transparentes y se gasten el dinero en lo que tienen que gastárselo y no en otras cosas. O sea, que realmente también todos tenemos que ser ejemplares, ¿no? Porque, por ejemplo, si recaudamos más para repartir mejor, pero yo quiero estar segura que los que lo recaudan no se lo van a quedar. Yo quiero Claro. transparencia, ¿no? Y eso, una sociedad justa requiere que también sus responsables políticos sean justos y sean transparentes. Y eso es muy difícil. Claro. Y yo creo que con con eso y con un paraguas de una visión ética de que nadie está por encima de nadie en nuestra sociedad, eh, bueno, pues ese paraguas de la dignidad que decíamos, yo creo que podríamos hacer que los recursos que tengamos en cada momento los repartamos mejor entre todos. Y yo sé que es utópico, porque todo esto es muy utópico, pero es que realmente todo lo importante en esta vida es utópico. Yo quiero que me quieran siempre los míos, yo quiero que la vida sea más buena para todos, quiero que no haya guerras, quiero que haya justicia. Bueno, yo todo lo importante es utópico, que no significa que no haya que luchar por ello, pero por lo menos como sociedad, pues lo pongamos ahí, ¿no? Que no haya discriminación por ningún motivo, ¿no? Y tampoco por la edad, ni por el género, ni por la pobreza, ni por ninguna, ¿no? Y es nuestra obligación seguir luchando por ello, ¿no? Yo creo que no tenemos más remedio. Sí, sí, yo creo que estamos en la misma pelea, en la misma lucha. Cada uno en su territorio, pero la Claro. misma, ¿no? Entonces, lo último que le voy a pedir un mensaje a las personas mayores, pero por mientras vamos a pasar la publicidad, que nos sigan por favor ahí en el Geronto Javier, acá arriba, y también que visiten la página lourdesbermejo.es, ¿sí? Se van a encontrar con harta información, áreas de trabajo, instituciones que confían en Lourdes, recursos. No Hay les voy a mucha decir más, información, voy publicando cada vez más desarrollo de temas, colgaré muchísimas infografías, material que la gente luego pueda utilizar para programas de acompañamiento, de trabajar con personas con deterioro. O sea, quiero publicar muchas cosas que sean accesibles para que la gente las pueda aprovechar. buenísimo, así que ahí métanse en la página lourdesbermejo.es y si tiene problemas, si a alguien le cuesta un poquito más la tecnología, a cualquier persona de cualquier edad, ¿sí? Nos manda un mensaje por interno y le mandamos la página, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, para ir cerrando Lourdes, déjenme saludar las últimas personas que no habían escrito, denme un segundito. Nos dice la Carito, nos dice... gracias por el live, temas muy importantes, qué importante lo que dicen. Muchas gracias. Lourdes, palabras a las personas mayores que nos van a ver, porque este programa va a quedar grabado, y también para los que nos están viendo en vivo en directo. Bueno, yo creo que las personas tenemos que ser también responsables de cómo vivimos y de cómo envejecemos, ¿no? Y hay una parte de responsabilidad nuestra, ¿no? Ahora mismo ya sabemos, por ejemplo, que hacer ejercicio es uno de los grandes protectores para tener una mejor salud, más independencia en nuestra vida, mantener mejor las capacidades. Entonces, hay que hacer ejercicio, hay que moverse, hay que entrenar, no solamente la memoria, sino también el cuerpo. O sea, no hay que darle pereza, hay que utilizarlo.
y cada uno lo que quieran, y si puede ir al gym o de paseo por la ciudad o por el campo o tener una huerta, pero el cuerpo hay que usarlo para que se mantenga, porque cuanto mejor nos funcione el cuerpo, más oportunidades vamos a tener de hacer la vida que queremos, ¿no? Por supuesto, las capacidades intelectuales, estar interesados, seguir aprendiendo, leer noticias, querer aprender cosas, tecnología, de libros, de lo que usted quiera, pero siga interesándose por el mundo y sobre todo las redes sociales, sus amigos, la gente con la que se lo pasa bien. Si no tiene mucha, salga a buscarla, apúntese a actividades o a clubes o a lo que sea para conocer gente, porque sin personas no somos felices. Entonces, a veces pasa que cuando uno se hace muy mayor va perdiendo personas, porque es ley de vida, pues hay que esforzarse primero en mantenerlas, las que ya tienes, y después igual hacer nuevas, porque también se hacen nuevas en momentos de la vida, en iniciativas que uno de repente, ¿no? Yo creo que hay que cuidar ese capital de relaciones, porque es lo que cuando seamos más mayores también nos va a proteger de la soledad, del aburrimiento, del no tener ilusión, ¿no? Las relaciones nos alegran, ¿no? Y si le gusta la naturaleza, pues la naturaleza, o lo que le guste, el arte o la espiritualidad, lo que quiera, ¿no? Pero intente seguir su vida, pero invirtiendo para cuando seamos más mayores tener ese capital de salud, de capacidad intelectual y de amigos y de amigas, de gente que nos quiera. Yo creo que eso es, bueno, y si en pareja ya es el colmo, ya fenomenal, pero cada uno lo que pueda. Sí, ojalá envejecer así en pareja. Ojalá Sí. todos pudiéramos envejecer con una persona que nos ama y que nosotros queremos también. No, ojalá. Claro, claro. Perfecto. Y Lourdes, ¿y algún comentario, algunas palabras para los profesionales, para la gente que trabaja con personas mayores? Que todos vamos a llegar, si todo va bien, todos vamos a llegar a mayores, que incluso los más jóvenes, acuérdense de lo que les digo, cuando no se quieran dar cuenta ya llegan a la edad de mayores, porque la vida va rápido. Y yo empecé siendo muy joven y ya soy mayor. A ustedes les va a pasar lo mismo. Y todos queremos una sociedad que sea más respetuosa con todas las personas y que nos respeten a nosotros cuando lleguemos a mayores. Entonces, eso es lo que queremos todos, ¿no? Pues hay que construirlo. O sea, una sociedad mejor no se hace sola, hay que construirla, ¿no? Pues vamos todos, ¿no? No podemos perder ni Claro. un día. Perfecto. Muchas gracias, Lourdes, por la conversación. Estuvo muy interesante. Hablamos de todo, ¿sí? Así que le doy las gracias por también aceptar la invitación y espero que después de este programa, ya es tarde, me imagino, allá en España, pueda ir a descansar un poquito, ¿no? Porque igual el descanso es parte de... Bueno, ahora toca hacer la cena, colocar la compra. Ya. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? Pues no lo sé, porque tenía la Ya, nevera vacía y han traído ahora la compra, que han salido a comprarla y entonces ahora a ver con ingredientes nuevos, porque tenía todo vacío, o sea que no sé, ya, ahora me toca pensar. Esto también es ya. bueno, ahora me toca pensar y planificar. Muy bien. Estimulación cognitiva ahí Estimulación en vivo y en cognitiva, directo. efectivamente. Ya, pues Pues Javier, un Lourdes. placer. No, muchas gracias a usted. Le mando un abrazo a esta España. Esperemos que no le pase nada con los incendios. Esperemos que todo eso se solucione. Y felicidades también por ser campeones del mundo. Sí, sobre todo a su mamá y que debe estar muy contenta. Bueno, yo lo que creo es que hay que ser buenas personas y hacer lo que hagas en la vida con valores. Si ganas siendo un buen jugador solo, bueno, pero si eres buen jugador y además te comportas elegantemente, eres un buen compañero, buen tal, pues esto es un poco todo, ¿no? O sea, yo creo que no importa nada ser campeones una vez o que sean otros, pero yo creo que tenemos que inculcar también la idea de los valores. O sea, no vale para ganar vale cualquier cosa, no, hay que ganar con espíritu deportivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Perfecto. a mí lo que más me ha gustado de nuestra selección no es que ganara, es el espíritu deportivo que han demostrado, ¿no? Eso es lo que más me ha gustado, no tanto que ganen, les digo la verdad, ¿no? Pero bueno, para la gente que es futbolera no voy a decir nada, porque entonces cuando cuelgue esto me van a matar aquí. No, no se preocupe, no se preocupe, está todo bien. Ya, pues Lourdes, muchas gracias por todo. Espero que esté muy bien y le mandamos un abrazo hacia España. ¿Sí? Igualmente para Chile, tierra que quiero y a la que tengo muchas ganas de volver, como siempre. Gracias, Lourdes. Un abrazo. Chao, chao, que esté bien. Chao, Adiós. cuídense mucho. Chao, chao.